seguir. Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a su programa. Les saluda Daitza Cortés. Usted está en La Rebelión de las Canas. Están ya sus moderadores, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Y está por aquí de la delegación de Ponce el compañero José Ocasio. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y hoy mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que acaba de culminar su primer grado, con una medalla de honor. Muy bien, Dios la bendiga. Pues vamos con los titulares, Johnny. Excelente. Felicitaciones desde nuestro más profundo sentimiento. Y un besito. Muchas gracias. Micaela. Pues hoy tenemos titulares interesantísimos. Comenzamos diciéndole que Luma lo apela a todo. El negociado de energía dando pasitos para adelante y pasitos para atrás. Antes que se nos olvide, el próximo miércoles 20 nos reuniremos, nos congregaremos frente a la Junta de Control Fiscal para continuar con nuestras manifestaciones, porque ahí todavía está el meollo de todos los problemas que nos ha causado a nosotros esta quiebra, incluso el problema de nuestras pensiones. La Junta se entrega a los bonistas nuevamente en esas negociaciones que están por venir. Y si nos da tiempo, vamos a hablar de la visita del presidente de los Estados Unidos a China. Y somos muy ambiciosos, pero nos gustaría hablar también sobre el fracaso de la administración en la autoridad de acueductos, que ya una gran porción del pueblo está pagando las consecuencias. Compañero Ocasio, como de costumbre en este segmento, va a comenzar con los temas de rigor y nos va a hablar de la situación del sistema eléctrico. Pues como no, muy buenas tardes nuevamente a los que nos escuchan y comenzamos con el reporte que hacemos, que ya se ha convertido prácticamente en obligatorio del sistema eléctrico. El sistema lo más reciente es que está generando 2.547 megavatios y las reservas están en rotación 479 y en operación 773. En hidroeléctrica hay 12 megavatios en servicio. Que recuerden que les mencioné que ese dato de la hidroeléctrica es importante porque esos son unidades que llevan muchos años y todavía están en servicio, dando buen servicio. Y entonces, para retomar el tema nuevamente, que tiene que ver pues ya con la Junta de Control Fiscal y con el caso que está de quiebra de la autoridad, pues en días del principio de esta semana han sucedido varios eventos que nos gustaría mencionar para que los que nos escuchan los tengan presentes. Hubo una serie de decisiones que tomó una de las juezas que comparte el caso con la juez Taylor Swain, que es la juez Judith Dane, que tiene asignado varios asuntos que le delega la juez Swain. Y en una de las decisiones que tomaron a principio de la semana determinó que era necesario que a la Junta de Control Fiscal fuera a deponer para ser interrogado con relación al asunto que tiene que ver con los ingresos netos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tienen que acordarse que los bonistas van a cobrar de los ingresos de la autoridad luego de que la autoridad pague sus gastos operacionales. Y hemos dicho en varias ocasiones que todo lo que constituye gastos operacionales, que incluyen en la parte de la tarifa básica, incluye los administrativos, entre otras cosas, y la otra parte, la compra de combustible y la compra de energía eléctrica. Aparentemente tienen una diferencia en términos, por lo menos eso es lo que explican, en términos de que el informe que se hace mensualmente de la generación, el total de generación en un mes, que naturalmente eso hay que multiplicar esos prácticamente millones de megavatios por el costo del kilovatio hora,
va a determinar los ingresos de la autoridad. ¿Qué pasa? Que si la autoridad hace solamente ese cálculo así directamente entre lo que generó multiplicado por el costo del kilovatio, pues va a dar un número. Pero la gente de la Junta lo que le planteó al tribunal es que ahí pues habría que restarle a ese total de megavatios los que no pagan, o sea, las cuentas que no pagan, incluyendo los municipios, la agencia de gobierno y todo el mundo, lo que no se paga, que debe considerar es el ingreso en efectivo que entra a las arcas de la autoridad. Y lo explico, y parece muy sencillo ese asunto, pero lo que les quiero traer con esto es que siguen las cuestiones alargándose en ese campo legal. Y en ese caso, esta señora juez que dijo eso, le dio unos términos y habla hasta de fin de este año. Entonces, por otro lado, tenemos la situación muy reciente con la decisión de la juez Taylor Swain, que ante las mociones de Luma con relación a los casos que sometió el gobierno en su contra en las cortes locales, que ella decidió que no, que eso se tenía que darle en las cortes locales, que era indebidamente que lo habían llevado ante el Tribunal Federal. Pues Luma sometió una moción de reconsideración y la juez paralizó el traslado de los casos a los tribunales locales hasta que Luma vaya al tribunal apelativo en Boston. Y ustedes saben lo que eso significa. Van a empezar a coger, aun cuando ella dio unos términos, de, por ejemplo, los que se opongan a esa decisión de ella tienen hasta este próximo lunes a las 5 de la tarde para someter mociones, y las réplicas de esas mociones para el día 21 a las 5 de la tarde igualmente. O sea que aparentaría ser que está acelerando el caso, pero la realidad es que si la juez va a esperar que el Tribunal de Boston decida con relación a la apelación que va a hacer Luma, pues estaríamos hablando, sabré de cuántos años más. Esa es la situación que hay con el caso de la quiebra de la autoridad, que la gente lo debe tener bien claro de lo que está sucediendo, porque muy públicamente está saliendo muy poca información. Por eso es que nos sentimos obligados aquí en el programa a una vez accedemos a la información de brindársela a ustedes. Johnny. Bien. Fíjense en un dato que el compañero le está mencionando, que al momento, incluyendo todos los sistemas de generación de la autoridad, hay 12 megavatios de las centrales hidroeléctricas. En los mejores tiempos de las plantas hidroeléctricas, estamos hablando quizás de los años 80, principios del 90, la generación de hidroeléctrica estaba alrededor de 100 megavatios, dispersas por todos los distintos embalses, desde Isabela, Yauco, Río Blanco, Dos Bocas, etcétera. Y yo recuerdo una conversación que yo tuve con el ingeniero Josué, disculpen, que vamos a hablar de él ahorita, del ingeniero Miguel Cordero, cuando fue director en regreso a la autoridad por primera vez en el 93. Y había un deseo suyo, el del ingeniero Cordero, de no duplicar, porque era imposible toda la generación de energía eléctrica hidroeléctrica, pero sí aumentar en más o menos 50 megavatios adicionales, desarrollando una tecnología que prácticamente era colgando unidades generatrices hidroeléctricas en los embalses. Se iba a desarrollar un sistema muy novedoso en aquel tiempo, pero estamos hablando de hace 33 años. Y si aquel proyecto del que hablaba el ingeniero Cordero en aquellos tiempos, que él me contaba que era un proyecto que él tenía concebido desde que se jubiló por primera vez de la autoridad, aquello hubiese arrancado, 33 años eran un término suficientemente largo para haber desarrollado esa tecnología que ya está disponible.
y ya prácticamente hubiese habido que renovar todos aquellos sistemas de generación y hubiesen sido millones de dólares los que nos hubiésemos ahorrado en el costo por el servicio sin tener la necesidad de comprar combustible, porque estamos hablando de energía hidroeléctrica que no es otra cosa que lo que se habla siempre en el macro de energías renovables, porque sencillamente el agua se recoge en los embalses y se utilizaba la mayoría y todavía las plantas están allí, lo que pasa es que están abandonadas para generación de energía eléctrica y después de hacerlo para el regadío de las distintas áreas agrícolas de Puerto Rico. Incluso recuerdo que cuando había aquellos tiempos donde, por ejemplo, había una gran demanda, que estábamos sobre los 3.400 megavatios de demanda, que teníamos graves problemas de voltaje, voltajes bajitos, que no había suficiente potencia para mantenerlo elevado. Por ejemplo, una línea de 230.000 voltios que salía de Costa Sur hacia, digamos, Manatí, allá llegaban 190.000 voltios. Y eso con los distintos transformadores, al llevarlo al uso que se le iba a dar, creaba dificultades y nosotros teníamos que estar pendientes siempre de la generación del reactivo, que es el que genera el voltaje, para proteger los generadores. Y todo eso, todas esas contingencias que en aquel tiempo teníamos, que yo me atrevo a llamarle que entonces eran un feliz problema, porque lo que pasaba era que la autoridad estaba supliendo energía eléctrica en un punto ya al ras y era necesario desarrollar otros sistemas y allí en la energía hidroeléctrica había las respuestas. Después vinieron los sistemas de energía renovable, que es con el sol y el viento, y son otra cosa, pero también hubiesen continuado agregando. Lo que pasa es que estas cosas, estos proyectos, pues a veces se presentan y incluso se estudian y se desarrollan con la mejor de las intenciones, pero viene el poder económico y los troncha. Porque, por ejemplo, el propio Cordero también después tuvo que, cuando entonces regresó con el gobernador Luis Fortuño, que empezara a defender el proyecto ¿cómo era que él le llamaba? No recuerdo ahora, que era no era otra cosa que el proyecto del gas natural, disperso por toda la isla de Puerto Rico, atravesando la isla y expropiando un montón de fincas, incluso residencias, que se llegaron a expropiar. Y eso, el proyecto pues fracasó porque el pueblo no lo compró, era peligrosísimo. Recuerdo las luchas que se dieron en Adjuntas, Casa Pueblo, y ese fue uno de los principales protagonistas, además de nuestra lucha y la del pueblo, para derrotar todos esos intentos eh, que eran más de lo mismo, entregar el poder de generar la energía eléctrica desde un punto de vista optimista como servicio público, entregándoselas al poder económico, que es lo que está pasando ahora con New Fortress. Y la historia se está repitiendo, pero de una forma demasiado drástica. Y siempre quien está pagando las consecuencias es el pueblo. Porque fíjense en ese dato que hace, esa expresión que hace ahora mismo el ingeniero Josué Colón, y no estamos defendiendo su desempeño, pero como siempre he dicho, también hay mentirosos que son capaces de decir verdades. Y una verdad que está diciendo consistentemente el ingeniero Colón es que el uso que le está dando, por ejemplo, específicamente hablando en el caso de Luma, para vender su imagen propagandísticamente ante el pueblo de Puerto Rico, esa propaganda la estamos pagando nosotros los abonados. Y no es para eso que ellos vinieron a darnos el servicio. En el caso
cuando le decíamos, incluso siguiendo con el tema de Luma, que Luma lo apela a todo, se lo anticipamos la semana pasada, que era casi seguro que Luma iría, incluso la gobernadora lo está diciendo también, iría a los tribunales a solicitar vistas, autorizaciones, apelaciones, con el propósito de ganar tiempo. Y fíjense en el dato que le está mostrando el compañero Ocasio, y es que a pesar de que la jueza Taylor Swain le dijo a Luma y a las partes que no tenían razón, Luma no tenía razón con haber llevado el caso de la discusión del contrato de servicio a la Corte Federal. Ahora, en esta semana, se anuncia que sí, que la jueza accedió a paralizar la devolución del caso hacia los tribunales locales, porque Luma hizo una apelación en el tribunal federal relacionada con lo mismo, pero en otros aspectos, desde otra perspectiva, que ellos interpretan la ley como ellos crean, y entonces a base de eso es que van a los tribunales. Que habría que esperar, y es lo que está explicando el compañero Ocasio, que entonces una parte tiene que someter unas oposiciones el próximo lunes, que es el 18, y la réplica, lo que contestará Luma, será el 21. Este es el cuento de no acabar, y nosotros lo estamos anticipando. Pero por otro lado, tenemos que hablarle entonces de cómo es que el ingeniero Josué Colón ha ido al negociado de energía a reclamar que se haga una redistribución de los aumentos que concedió este negociado que concedió este negociado por petición de la propia autoridad, entre otros, porque esos aumentos de tarifa los solicitaron conjuntamente la autoridad, Luma y Gener. Y ahora el ingeniero Josué Colón está solicitando que haya otra redistribución porque el negociado de energía no lo hizo acertada ni adecuadamente porque hay unos disloques. Y yo me pregunto, todas esas vistas públicas que se hicieron, no se podía haber acudido a hacer estas peticiones para que entonces de una vez el negociado dijera lo que habría que hacer, a dónde fueron a parar. Por eso es que nosotros le decimos consistentemente a nuestra audiencia que esto todo es un juego de pitcher y catcher. Es la lucha libre. Porque por un lado, estábamos comentando el compañero Ocasio y este servidor antes de empezar, que sí, el negociado de energía emite un dictamen, el que sea. Sin embargo, no tiene un periodo prescriptivo para que alguien tenga que apelar. Es decir, que estas determinaciones que ellos tomaron recientemente, que no, estoy seguro que no eran las que iban a tomar. Y fue que la autoridad les salió al paso, porque recuerden que el negociado de energía, sus integrantes les nombra al Ejecutivo. Y hubo una intervención allí. Esas determinaciones que se tomaron ahora no eran las originales. Y encima de eso, pues todavía con la distribución que está habiendo, no hay satisfacción de parte de la autoridad y van a cambiar, porque como no tienen periodos prescriptivos para hacer cambios, esto está por la libre. Entonces, ¿cuándo es que va a haber una definición de esta situación? Ocasio. Sí, yo quería añadirle al asunto lo siguiente. El negociado de energía, cuando aprobó el ajuste de la tarifa básica y denegando la petición de aumento del presupuesto directamente a Luma y a Genera, lo que hizo fue que dentro del aumento que le puso a la tarifa básica, se distribuyeron el dinero para ver cuánto le tocaban a Genera y cuánto le otorgaban a Luma y cuánto le otorgaban a la autoridad. En esa distribución, el negociador le concedió un aumento de sobre 300 millones de dólares. El número correcto entiendo que son 322 millones,
aumento en el presupuesto a Luma, pero le recortó presupuesto a Genera, o sea que le dio menos dinero que el año anterior. Y le hizo un ajuste a lo que solicitó la autoridad. En la defensa que hace el SAL de la Energía ante el negociado, lo que le está diciendo es que Luma no se merece esos 300 y pico de 322 millones porque ellos tienen dinero que no han utilizado, que son los de FEMA. Y que por otro lado, que Genera ha hecho unos ajustes en disponibilidad de unidades para tenerlas listas para servicio y que merece que le ajusten el presupuesto. Y obviamente la parte que solicitó la autoridad que no le concedieron, pues la está solicitando. Pero estamos hablando de la totalidad del dinero que pudiera entrar a la autoridad con ese ajuste que hicieron en la tarifa básica para redistribuirlo de esa manera. Estos datos es lo que la explicación que dio el SAL públicamente con relación a esa petición para justificar la posición que él llevó ante el negociado de que hagan esa redistribución. Esa es la situación que está ante el negociado. Veremos a ver qué sucede. En esa expresión que hace el compañero Johnny de que el negociador lo que no tiene es tiempo, o sea, no tiene límite de tiempo para decidir las apelaciones que sometieron Luma y Genera. Y obviamente en este caso el SAL, que sometió esa consideración, pues ellos pudieran sentarse a esperar el tiempo que ellos quieran, porque no en los procedimientos internos del negociado, en ningún lado dice que ellos tienen ni 15, ni 20, ni 30, ni 60 días para tomar determinaciones. Eso es lo que se refiere al compañero cuando habla, que ellos pueden estar ahí, pues, hasta que les dé la gana de decidir una cosa o la otra. Sí, eso es peor que lo que yo entendía, entonces. Pueden Sí, por supuesto, es peor, porque se supone entonces que ellos se pueden tomar con la tranquilidad del mundo decidirlo. Pueden decidir mañana, por supuesto, pero el problema es que sabemos que no funcionan así. Tienen que recordar que el asunto de esta decisión que tomaron para aumentar la tarifa básica, esas vistas y todo lo que hicieron tardó año y medio. Por eso, por eso es que insistimos que es una combinación, porque es pitcher y catcher, porque nosotros, por ejemplo, cuando lidiábamos en Lautier, teníamos casos de compañeros que habían sido suspendidos sumariamente y otros suspendidos injustamente, después de tomar el árbitro recomendar una acción a tomar. Por ejemplo, se daban casos que el árbitro decía, bueno, pues entonces debe ser una amonestación formal. Y la autoridad venía y suspendía definitivamente al compañero. Y vete para el tribunal o apela allí. Pero entonces, desde que se hacía la apelación a donde fuera, hasta que se veía el caso y venía una determinación que no siempre seguían, pasaban años. Nosotros tuvimos compañeros suspendidos sumariamente por más de 7 años, sin salario y sin ingresos, sin nada. Y hubo que ir al tribunal y hubo casos que llegaron hasta los tribunales apelativos. Y aún así, la autoridad se negaba a implantar el recurso. Recuerdo de un compañero en nuestro centro de trabajo que lo suspendieron sumariamente y ganó su caso. Y para reponerlo, pasaron varios años. Y cuando lo repusieron, no lo repusieron en el lugar donde correspondía, lo mandaron a otro sitio. Eh, y es algo así como lo que está haciendo el negociado de energía, que es como en la legislatura pasa eso también con proyectos de ley, que usted lo presenta y por más necesario que sea que se apruebe, tiene que pasar por reglas y calendarios y se le sientan encima y no lo presentan. Pues algo así es lo que el compañero Ocasio está explicándole a ustedes, donde el negociado decide
cuándo es que va a decidir sobre un caso en definitiva. Y eso ciertamente no le hace justicia a nadie. Y en el caso nuestro, es peor aún, porque tenemos que aclarar que nosotros nunca defenderemos la privatización ni a Luma ni a Genera, pero lo que está mencionando el compañero es precisamente lo que está sucediendo. José Colón le está pidiendo a el negociado de energía que le quite dinero a Luma y que se lo dé a la autoridad y se lo dé a Genera. O sea, estamos hablando probablemente de una preferencia de alguna naturaleza. Y no estamos defendiendo a Luma, estamos hablando, criticando el proceso. Y mientras tanto, Luma sigue mal utilizando el dinero que tienen. Josué Colón presenta una serie de métricas allí que ponen a Luma en el peor de los escenarios. Pues hay información gráfica que cualquiera que quiera comprobarla la busca y la encuentra. Sin embargo, ellos siguen haciendo lo que les parece y el pueblo pagando, porque miren, ellos están haciendo propaganda para realzar su imagen aquí. Y usted fíjese en televisión y la mayoría de los programas de entrevistas y diálogos en la radio, antes de ir a una pausa, ahí mismo entra un comentario sobre Luma. Hay billboards por montones todavía, donde se lee toda esta información y no hay modo, no hay forma de quitárnoslos de encima. Mientras tanto, pues, el caso, como dijimos la semana pasada, pues, se está atendiendo religiosamente y las determinaciones llegarán cuando Dios quiera, porque ahora con esta espera a la que nos ha sometido la jueza Taylor Swain relacionado con la anulación del contrato, ya el gobierno se disponía a ir en alzada directo al Tribunal Supremo para acelerar estos trámites y todo eso quedó en suspenso hasta que baje la determinación del Tribunal de Apelaciones y ha habido decisiones del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Boston, que es de la que estamos hablando, que ha tomado años precisamente Sí. en lo relativo a las discusiones sobre el plan de ajuste de la deuda. Aquella decisión sobre que la autoridad no estaba sometiendo todos los ingresos netos, eso tomó un montón de tiempo en ir y venir, creo que más de un año, ir y venir del Tribunal de Apelaciones y la jueza tuvo que incluso plegarse en algunas de esas decisiones suyas porque quedaron anuladas. Y de eso es lo que estamos hablando. En el teje y maneje de un lado y del otro, estamos el pueblo de Puerto Rico. Todo eso pudimos haberlo evitado, en primer lugar, no yéndonos a ese tipo de privatización. Y en segundo lugar, pudimos haber anulado ese contrato. Y hay la gente, y había más gente aún al momento, y hasta esa información nosotros se la llevamos a la gobernadora para que tomara las decisiones que era necesario tomar en beneficio del servicio. Y todavía estamos esperando que se nos llame para discutir la forma de hacerlo. Esa es la Mira, situación. Johnny, y antes de irnos, recordando que mientras está pasando todo eso en el tribunal, el 1 de junio empieza la temporada de huracanes hasta noviembre. Que entonces, si ocurriera un escenario grave, tampoco los tribunales decidirían de vamos a cancelar este contrato, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y por un lado, Josué, la gobernadora, dice que antes de diciembre 31 ese contrato se va, pero en medio de una emergencia eso no va a ocurrir. Los tribunales no van a hacer algo así, o sea que seguimos en un limbo y empezamos el año que viene, el 2027, en el mismo limbo. Y si fuera el caso de un huracán nuevamente, se declara un estado de emergencia y no hay regulaciones ninguna para seguir comprando y contratando al precio que sea y al que ellos quieran pagar. Así estamos nosotros. Exactamente. Y mientras tanto, seguimos en quiebra, pero otros se llevan el dinero. Así es. Sí, El dinero que no tenemos. Muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias, José Ocasio, por otra edición más aquí de la Rebelión de las Canas. Ya será hasta el próximo lunes. Así que nada, lindo fin de semana para todos. Que la pasen bien, linda tarde. Pasen buenas tardes todos. Buenas tardes y buen fin de semana.